Bendecida noche, pueblo del Señor. Es una bendición el poder llegar a tu casa a través de este medio y poder compartir la palabra bendita y poderosa del Señor. Esa palabra que nos nutre, que nos alimenta, la palabra de vida, la palabra que es espíritu, la palabra que nos limpia, la palabra que nos restaura, la palabra que nos llena. Es una bendición el poder llegar a tu casa. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven por medio de las redes, desde Canadá hasta Chile. Saludamos a los hermanos de República Dominicana. Esta es una noche para que tú te prepares juntamente con tu familia y podamos meditar en el consejo que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero invitarte a que tú me acompañes esta noche para poder escudriñar la palabra en la tercera epístola del apóstol Juan. Tercera epístola del apóstol Juan, versículo 2. Versículo 2 dice la palabra del Señor: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que el apóstol Juan está dirigiendo esta carta al anciano Gallo, un colaborador, un servidor en el ministerio del apóstol Pablo, pero también en el ministerio del apóstol Juan. Un hombre que era muy conocido por ser un hombre hospedador, un hombre que se distinguía por su hospitalidad, un hombre que macedonio, de origen macedonio, pero que acompañó a Pablo en uno de los viajes misioneros. Y ahora el apóstol Juan le escribe: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esta noche yo quiero, con la ayuda del Señor, el poder compartir acerca de la prosperidad del alma. Quizá es un tema que se predica muy pocas veces desde este ángulo, que yo quiero enseñar la palabra con la ayuda del Espíritu Santo esta noche. La prosperidad del alma. Lo contrario a prosperidad es escasez, ¿sí? Entonces hay muchas almas escasas de fe, de amor, escasas de misericordia, escasas de compasión, escasas de paz, escasas de gozo. Pero lo contrario a la escasez es la prosperidad. Y me llama la atención porque el apóstol del amor, el apóstol Juan, dice: para que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que nuestra alma tiene que prosperar, ¿sí? Tiene que prosperar. ¿Y qué significa prosperidad? Significa tener visión, significa ser sabio, significa entendimiento, significa prudencia. Qué tan importante es que nuestra alma sea prosperada, pero también significa que tú y yo seamos prósperos. Significa que nos va a ir muy bien o que estamos muy bien espiritualmente, que tenemos un alma llena de salud, porque muchas veces, así como el cuerpo físicamente se enferma, el alma también se enferma. Está comprobado científicamente que el 90% de las enfermedades que el ser humano vive son psicosomáticas. O sea que primeramente el alma está enferma y esa alma enferma lo evidencia a través del cuerpo. Recordemos que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo.
Y entonces cuando el alma está enferma, angustiada, preocupada, afligida, desesperada, cuando el alma está abatida, cuando el alma está llena de emociones, de tristeza, de miedo, de soledad, de angustia, automáticamente eso se evidencia en el cuerpo. Por eso necesitamos tener un alma saludable para que también nuestro cuerpo esté saludable. Y tenemos que tener un alma bien espiritualmente, que tenga bienestar espiritual. Y entonces, a la luz de la palabra, esta noche, yo quiero que escudriñemos esta noche contigo y veamos qué hace prosperar nuestra alma a la luz de la palabra. ¿Cómo lo podemos tener un alma próspera? ¿Y qué tenemos que hacer para tener un alma próspera? Porque es necesario que tú y yo reflexionemos esta noche. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Tenemos un alma próspera o tenemos un alma escasa? Un alma abatida, un alma que siempre se siente en el pozo de la desesperación, o un alma que está siendo reposada, un alma que está bebiendo del agua de vida, un alma que está siendo pastoreada en pastos verdes. Y tenemos que meditar esta noche si nuestra alma está saludable, si nuestra alma es próspera o nuestra alma es escasa. Y entonces, a la luz de la palabra, yo encuentro versículos, bases bíblicas, pie de imprenta, que nos enseña el Señor para tener un alma próspera. Porque Dios quiere que su pueblo sea prosperado, por supuesto, que su pueblo sea bendecido. Pero no estoy hablando de lo material, sino primeramente de lo espiritual. Y si tú eres bendecido, y si tú eres un hombre, una mujer, un servidor, una sierva de Dios, una oveja próspera, la bendición material va a venir por añadidura. Pero lo importante es la prosperidad espiritual. Y de eso te quiero hablar esta noche. Y entonces, cuando vamos a Proverbios, capítulo 28, para que tú me acompañes a Proverbios, capítulo 28, Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Dice la palabra: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces yo quiero que esta noche, Proverbios 28, 13, tú lo medites conmigo. El que encubre su pecado no prospera. Pongámoslo de manera inversa. El que confiesa su pecado prospera. Y lo confiesa y se aparta y alcanzará misericordia. Entonces, una de las cosas importantes o actitudes importantes que nos hace tener un alma próspera es confesar nuestros pecados delante del Señor, delante del ministro que nos cubre, el poder buscar ministración, el poder pedirle al Señor que nos ayude para que el Señor limpie nuestro corazón. Pero la única forma de poder ser prósperos de forma espiritual es confesar nuestros pecados. Repito, el que encubre su pecado no prospera. De la manera inversa, el que confiesa su pecado prospera. ¿Por qué? Porque si tú te recuerdas, cuando hay pecado oculto y lo tenemos escondido y no lo confesamos, detenemos el campamento. El campamento de Dios se detuvo en Israel. Hermanos, vamos a detener la bendición, vamos a tener nuestro caminar, vamos a detener lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay pecado oculto. Te recordarás de Acán, que Acán escondió el lingote de oro, las piezas de plata y el manto babilónico. Y el campamento de Dios se detuvo porque no confesó su pecado, escondió. Tenía un anatema escondido en su campamento. Esa es una figura preciosa para nuestras vidas. Cuando escondemos el pecado en nuestra vida y no lo confesamos, no prosperamos, no prosperamos. Y la prosperidad primeramente es espiritual.
Y si eres un hombre, una mujer próspero espiritualmente, lo demás te va a venir por añadidura. Entonces, recordemos que tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor. Y dice la palabra que el que confesare su pecado y se apartare, alcanzará misericordia. Pues entonces tú y yo vamos a alcanzar misericordia y vamos a ser prósperos. Pero tenemos que caminar confesando nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Te recuerdo que en Dios no hay sombra de variación. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, de restauración, de restitución. Dios es un Dios que perdona a su pueblo. Pero ¿qué tiene que hacer su pueblo? Confesar su pecado. Y el ejemplo más hermoso nos lo dio Cristo cuando Cristo se reúne con sus discípulos y le lava los pies. Y el lavarle los pies era porque en ese entonces se usaban un tipo de sandalias, no se usaba ese tipo de zapato que hoy utilizamos nosotros, zapato cerrado, sino se usaban sandalias. Y entonces en el caminar no habían carreteras asfaltadas, era de terracería. Entonces los pies se llenaban de polvo. Por eso los judíos tenían una costumbre que cuando a ti te invitaban a una casa y llegabas, te daban agua para lavarte las manos y agua para lavarte los pies. Era parte de la hospitalidad que se daba en el tiempo judío. Y entonces esto es una enseñanza. ¿Por qué? Porque Jesús le lava los pies a sus discípulos. Jesús va a compartir con ellos el pan, va a compartir con ellos la copa de vino, pero le lava a los pies a sus discípulos. Y lavar los pies significa administración, limpieza. Y por eso el apóstol Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. ¿Qué necesita el Señor? Hermanos, ¿y qué nos pide el Señor? Que limpiemos nuestro corazón, que confesemos nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, seremos hombres prósperos, ovejas prósperas, iglesia próspera, familia próspera. Pero si retenemos el pecado y lo escondemos, no prosperaremos. Y entonces, óyelo bien, Salmo capítulo 32, Salmo capítulo 32, un salmo precioso que David, el dulce cantor de Israel, el rey de Israel, ¿sí?, escribe y habla acerca de la dicha del perdón. Salmo capítulo 32. Pero en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que David está claro que su pecado había declarado ante el Señor y no encubrir su iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sin embargo, este mismo salmo, cuando nosotros leemos un versículo anterior o dos versículos anteriores, David dice que cayó y sus huesos se envejecieron. Óyelo bien. Y de día y de noche se agravó sobre él su mano, y se volvió su verdor en sequedad de verano. Normalmente cuando vemos en el tiempo del invierno esos campos verdes, porque están siendo reverdecidos por la lluvia que cae del cielo, se ve un paisaje hermoso, pero cuando se ve ese campo verde, se ve lleno de vida. ¿Cuál es la situación? Que muchas veces cuando viene el verano y no hay lluvia, ese verdor se convierte en sequedad y hasta como que ministrara tristeza, ministrara luto, dolor. Y entonces David está comparando ese campo y dice: mi verdor, o sea que él era un hombre próspero espiritualmente, pero cuando cometió pecado
y lo cayó y no lo confesó, su verdor se convirtió en sequedad de verano. Y entonces David, el Espíritu Santo lo redarguye, David reflexiona, medita en la palabra y entonces dice: mi pecado, versículo 5, declararé y no encubriré mi iniquidad. Entonces, para tener un alma próspera, tenemos que confesar nuestros pecados. El que confesare su pecado y se apartare, alcanzará misericordia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros detenemos el pecado? Cuando nosotros encubrimos el pecado, pues se cumple la palabra de Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prospera, pero el que confiesa su pecado prospera. Qué tan importante es que tú y yo meditemos esta noche y que analicemos cuándo fue la última vez que nos ministramos delante del siervo de Dios que nos cubre. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos cita pastoral? ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos delante del siervo y le pedimos un tiempo de ministración para poder limpiar nuestra alma, para poder sacar todo pecado, toda contaminación, toda iniquidad y ser libres, y que oren por nosotros y que seamos libres y que nos vayamos sin carga? La palabra del Señor dice: venid a mí los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Recuerda, número 1, para tener un alma próspera, tenemos que descubrir, confesar nuestro pecado, porque el que cubre su pecado no prospera. Número 2, ¿qué más hace prosperar nuestra alma? Mira conmigo, por favor, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Le está hablando Dios a Josué, el que fue el relevo de Moisés, el sustituto de Moisés. Moisés había llegado al fin de sus días ministeriales y ahora Josué estaba tomando la batuta. Josué estaba tomando el relevo, porque Dios tenía, óyelo bien, un plan perfecto para que Josué trasladare al pueblo y pasaran el Jordán y conquistaran la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y entonces, en ese ínterin, Moisés, hermano, es llamado, porque muere Moisés, pero Josué, el sustituto que Dios había preparado, hermano, recibe la palabra de Dios y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque ahora te toca a ti pasar a este pueblo al otro lado del Jordán. Recuérdate que Moisés representa a Cristo, y Cristo ya ascendió. Y Cristo subió y está sentado a la diestra del Padre. Pero ahora Josué, el Espíritu Santo, nos ha trasladado del otro lado del Jordán y estamos conquistando nuestro Canaán. Y nuestro Canaán es nuestra alma. Y así como Canaán tenía 31 reinos, 31 ciudades, 31 reyes que Josué tuvo que conquistar con el poder del Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos esta alma que tiene 31 áreas que tienen que ser conquistadas con el poder del Espíritu Santo. Y esa es la batalla de todos los días: conquistar la Canaán espiritual, que es nuestra alma. Y entonces dice Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cómo prospera nuestra alma? El no apartarnos de la ley del Señor, el practicar la palabra del Señor, porque dice: para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Entonces le está dando el Señor una instrucción clara y puntual a Josué. Josué, número 1, pon en práctica la palabra que Moisés te dio. Pon en práctica la ley de mi siervo Moisés y no te apartes de ella. ¿Cómo vamos a ser ovejas prósperas? ¿Cómo vamos a ser líderes prósperos? ¿Cómo vamos a ser siervos, ministros de Dios prósperos? Número 1,
poniendo en práctica la palabra. Número 2, no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios. Y eso es clave e importante para todos como hijos de Dios. Cuando oímos la palabra y la practicamos, somos como aquel hombre que construye la roca. Y hermano, construye su casa sobre esa roca. Pero cuando solo oímos la palabra y no la practicamos, hermanos amados, somos aquellos hombres que construyen, pero sobre la arena. Cuidado, porque si tu fundamento es la arena, cuando venga el viento, la tormenta, la tempestad, tu casa va a caer. Pero cuando tu fundamento es la roca que representa a Cristo, tu casa no va a caer. Y tu casa es tu vida, es mi vida. Porque somos casa espiritual, templo espiritual del Espíritu Santo. El apóstol Santiago nos invita a que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, que practiquemos la palabra. Acompáñame a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Qué tan importante es que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores? Y que pongamos en práctica la palabra del Señor. Entonces, tema número 2. Para tener un alma próspera necesitamos, número 1, óyelo bien, amar la palabra del Señor y a ponerla en práctica y no apartarnos de la palabra. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 escribe: bienaventurados los que oyen, los que leen, ¿sí? Y los que guardan la palabra de esta profecía. ¿Eres tú bienaventurado cuando oyes la palabra? ¿Eres bienaventurado cuando te dedicas un tiempo de tu día a leer la palabra? Pero también eres bienaventurado, óyelo bien, cuando guardas la palabra y cuando practicamos también la palabra del Señor. Somos llamados a ser hacedores de la palabra de Dios. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 20. Tú sabes que a través de la palabra y a la luz de la palabra, Jesús tenía hermanos carnales. Porque ciertamente Jesús vino, el Espíritu Santo vino y hizo sombra sobre María, la madre de Jesús, el vaso que Dios utilizó. Y María, óyelo bien, es preñada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone la semilla en María. Pero luego que nació Jesús, María y José, por supuesto, tuvieron hijos. Y entonces Jesús tenía hermanos. Y entonces dice que la madre y los hermanos de Jesús le buscaron. Lucas capítulo 8, versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Se les avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, son aquellos que oyen la palabra y la practican. Esos son mis hermanos. Mire qué hermoso. O sea, tú y yo somos hermanos de Cristo. Él es el hermano primogénito, Él es el unigénito de Dios, Él es nuestro hermano mayor. Y nosotros somos hermanos de Cristo. Por esa sangre que Él derramó, reconcilió a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. Lo hermoso y precioso es que ahora, como hermanos, vamos a ser llamados hermanos si oímos la palabra y practicamos la palabra del Señor. Y cuando oímos la palabra y la practicamos,
Las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28 son una realidad a nuestra vida. Por eso te decía al inicio de este estudio, ¿tienes un alma próspera o tienes un alma escasa? Porque si eres próspero espiritualmente, la bendición material vendrá por añadidura. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Óigalo bien, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Por eso, hermanos, una forma de tener un alma próspera es escuchando la palabra del Señor, practicando la palabra del Señor, porque entonces nuestra alma va a ser próspera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué otra manera prospera nuestra alma para tener un alma próspera? Proverbios capítulo 11, Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Oye lo que dice este proverbio hermoso. El alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Entonces, otra característica para tener un alma próspera, alma generosa. Óyelo bien, alma generosa. Entonces, si tenemos un alma generosa, vamos a ser prosperados. ¿Y qué significa generosidad o generoso de corazón? Hermano, es dar con liberalidad. Eso es dar con liberalidad. Ayudar al necesitado, ayudar al huérfano, a la viuda, al desamparado, ayudar a aquel que necesita ser ayudado espiritualmente, pero también materialmente. Te hago una pregunta, ¿tú eres un hijo de Dios que practica la liberalidad en dar? ¿Que practica el dar? ¿No dice la palabra que Pablo escribe y dice, porque se cumple la palabra que dijo el Señor Jesucristo, mejor es dar que recibir? Hermano, el dar es una bendición. Claro, el recibir también, pero el dar es como que pareciera que fuera una doble bendición. Cuando tú das, tú tienes un alma generosa y el alma generosa será prosperada. Entonces tenemos que ver en nuestro corazón si no hay codicia, si no hay avaricia, si estamos atados y amarrados a lo material o si somos libres y generosos para dar y para bendecir, incluso a personas que tú y yo no conocemos. Y hermosa la palabra cuando tú y yo escudriñamos en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 31. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 31. ¿Sí? Y óyelo bien, dice, respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Presentad ante la casa de Jehová sacrificios y alabanzas. Pero dice, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Cuando tú y yo somos generosos de corazón, hermano, oye lo que te voy a decir. Nos convertimos en ofertantes y no en demandantes. Uno de los problemas que hay en el pueblo de Dios es que el pueblo de Dios no ha comprendido en que tiene que ser ofertante y no demandante. Y te explico eso. Muchas veces solo demandamos de Dios, dame bendición, dame salud, dame provisión, dame vida, dame trabajo, dame esto, dame casa, dame esto, lo otro. Solo demandamos de Dios.
pero no somos ofertantes. No le decimos, Señor, aquí están mis manos, dime por quién voy a orar hoy. No decimos, Señor, aquí está mi boca, dime a quién le tengo que hablar hoy. No decimos, aquí están mis pies, Señor, dime con quién tengo que ir hoy. Y hermano y hermana, pueblo de Dios, tenemos que aprender en el Señor a ser ofertantes y no demandantes. Porque los que trajeron, los generosos de corazón, presentaron sus holocaustos ante Dios. Y recuérdate que en aquel entonces habían diferentes tipos de ofrenda, de acuerdo a la capacidad económica de cada familia. Los que tenían capacidad económica y eran solventes, traían un buey para el holocausto. Otros traían una oveja para el holocausto. Otros traían palominos para el holocausto. Y otros traían una ofrenda de cebada. Entonces pareciera que los que más tenían, más daban, ¿sí? Pero hay un principio bíblico. Más se le dará al que más tiene. ¿Cómo así? ¿Cómo Dios dice más se le va a dar al que más tiene? Pero aquel, lo poquito que tiene, quítaselo y dáselo al otro. Y te estoy hablando de la parábola de los talentos. Lo que Dios puso en tu vida, tú lo tienes que multiplicar. Lo que Dios puso en mi vida, yo lo tengo que multiplicar en las manos del Señor. Porque entonces aquel que tenía 5 talentos entregó 10. Aquel que tenía 3 entregó 6. Pero aquel que tenía 1 enterró el talento. Y cuando vino el Señor que le había entregado el talento, le dice: si hubieses sido buen siervo, hubieses metido este talento a los bancos y hubieses ganado intereses. Pero ¿qué fue lo que hizo este siervo? Enterró el talento. Entonces lo que Dios te ha dado a ti y lo que Dios me ha dado a mí, un día nos van a pedir cuentas. Ojalá que tú y yo multipliquemos el talento. Ojalá que tú y yo le digamos: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi boca, aquí está mis manos, mis pies. Úsame, dime qué hacer, a quién hablarle, por quién orar, a quién ministrarle la palabra, a quién ir a visitar. Y entonces vas a ser ofertante y no demandante. Porque los que son generosos de corazón traen holocaustos a Jehová. Ponen su vida en ofrenda agradable ante el Señor. No son víctimas. Óyelo bien, no son víctimas. Dejémonos de victimizarnos delante del Señor como una víctima. Y digámosle: Señor, aquí está mi vida. La pongo a tu servicio. Señor, lléname de dones para poder bendecir a otros. Dame la oportunidad de predicar tu palabra. Dame la oportunidad de evangelizar. Dame la oportunidad de dar. Dame la oportunidad de levantar el ánimo de alguien que está caído. Dame la oportunidad de orar por los enfermos. Dame la oportunidad de ir a las cárceles y predicar tu palabra. ¿Cuánta necesidad no hay en el mundo de Dios? Todos los días las almas están escasas del amor. Hay muchas personas que tienen una escasez profunda de amor. Y la única forma de llenar ese amor es que Dios te use a ti o me use a mí para dar un abrazo, para bendecir a otra persona. Entonces, los generosos del alma, óyelo bien, el alma generosa será prosperada. Será prosperada y va a ser prosperada en el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Mira lo que dice esto. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Entonces el Señor nos llama a que no seamos escasos en sembrar, sino que seamos generosos en sembrar. Hermano, ¿por qué? Porque está el principio del que siembra, cosecha. Lo que usted siembra en la vida, eso va a cosechar. Lo que yo siembra en la vida, eso voy a cosechar. Entonces, si tú siembras generosamente, un día, sin esperar, vas a cosechar generosamente. Por eso tenemos que tener un alma generosa, porque el alma generosa es prosperada. Bendito el nombre del Señor. Otra forma de tener un alma próspera, Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1.
Salmos capítulo 1, dice la palabra: bienaventurado el varón, versículo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Subraya esto en tu Biblia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y todo es todo. Todo lo que hace materialmente prospera. Todo lo que hace espiritualmente prospera. Todo lo que hace secularmente prospera. Todo lo que hace prosperará. Pero ¿cuál es la clave? Se deleita en la palabra. Se deleita, se goza. Cuando lee la palabra, su alma se regocija, se goza en la palabra. Leer la palabra no es un castigo para él, no es un sacrificio. Es algo hermoso porque se está deleitando en la palabra. Cuando tú y yo nos deleitamos en la palabra, nuestra alma es próspera. Somos prósperos en el Señor. Todo lo que hace en todas las facetas, en todas las áreas de su vida, prospera, porque somos, hermanos amados, hombres o mujeres que nos deleitamos en su palabra. Óyelo bien, que nos deleitamos en su palabra. Entonces, número 1, recapitulando, para tener un alma próspera, número 1, si yo confieso mi pecado, voy a tener un alma próspera. Si lo retengo, mi alma no prosperará. Número 2, para ser un hombre, un hijo de Dios próspero y tener un alma próspera, tengo que practicar, óyelo bien, la palabra del Señor. Practicar, dice en Josué, la palabra que el Señor le dio a Moisés. Y practicar la palabra. Número 3, para tener un alma próspera, mi alma tiene que ser generosa en liberalidad, en dar, en ayudar, en bendecir. Porque si yo siembro escasamente, escasamente segaré. Pero si siembro generosamente, generosamente segaré. Pero también para tener un alma próspera, tengo que deleitarme en la palabra del Señor. Y el deleitarme en la palabra del Señor, dice el Salmo capítulo 37, versículo 4. Salmo capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tu alma se deleita en el Señor, cuando tu alma se deleita en la palabra, hermano, el Señor te hace un alma próspera. Tu alma prospera, mi alma prospera. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleite, gozo, alegría, felicidad en el Señor. Hermanos, no le reclamemos al Señor. No nos peleemos con Dios. No cuestionemos la voluntad de Dios. No cuestionemos el propósito de Dios, sino que todo lo contrario, deleitémonos y gocémonos en la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Qué otra forma tenemos según la palabra para tener un alma próspera? Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Y persistió en buscar a Dios, y en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Está hablando del reinado de Usías. Óyelo bien. Dice la palabra, persistió en buscar a Dios. Qué hermoso. Ojalá que tú y yo podamos persistir en nuestra vida en buscar a Dios. Persistente, insistente, permaneciendo en buscar a Dios, hermano. Persistió en buscar a Dios. No decayó su ánimo,
No flaqueó, sino persistió a pesar de las batallas, luchas, pruebas, a pesar de las enfermedades, a pesar de la escasez, a pesar de todo, persistió en buscar a Dios. Y en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Entonces, ¿qué prospera nuestra alma? El buscar a Jehová. Buscarlo en su presencia. Buscarlo en intimidad. Buscar su rostro. Buscar a Jehová. Buscar el rostro del Señor. Qué hermoso es cuando buscamos el rostro del Señor. Cuando persistimos en buscar, nuestra alma será prosperada por Dios. Porque estamos llegando a la fuente inagotable de vida, a la fuente inagotable de paz, a la fuente inagotable de salud, a la fuente inagotable de prosperidad, a la fuente inagotable de bendición, a la fuente inagotable de salvación, a la fuente inagotable de gozo. Lo que tu alma necesita, lo tiene el Señor. Lo que tu alma necesita, lo tiene el Señor. Pero busquemos persistentemente a Jehová. Y por cuanto le buscó, Jehová lo prosperó. Ay, hermano, qué bendición. La verdad, qué bendición. Ojalá que tú y yo atesoremos esta palabra en lo profundo de nuestro corazón. Hermano, la palabra dice: el que busca a Jehová no le hará falta de ningún bien. ¿Qué te hace falta esta noche? ¿Qué falta tienes en tu alma? ¿Falta de qué tienes en tu alma? ¿De qué escaseas en tu alma? Busca a Jehová, busca a Jehová, busquemos a Jehová y nuestra alma será prosperada. Hermosa esta palabra. Y buscó a Jehová y Jehová, le prosperó. Cuando viene la prosperidad de Jehová, hermano, cuando viene la bendición de Jehová, es hermoso el poder recibir esa bendición de Dios para tu vida. Y estoy hablando de una bendición espiritual, porque la material va a venir por añadidura. Busquemos a Jehová. Entonces, cuando buscamos al Señor, somos prosperados en todo. Somos prosperados en todo. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 12, versículo 31. Lucas capítulo 12, versículo 31. Lucas 12, versículo 31. Óyelo bien. Dice la palabra: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué tenemos que buscar? El reino de Dios. ¿Qué hace mucho pueblo de Dios? Busca primero las añadiduras. Y en segundo plano, el reino de Dios. Nunca va a ser prosperado. Nunca. Está comprobado, hermano, nunca. Pero cuando tú buscas al Señor primeramente, todo lo demás será añadido. Porque Dios conoce tus necesidades. Dios conoce tus necesidades. El Dios que alabamos y adoramos es el dueño del oro y de la plata. Suplirá todas vuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Todas son todas, espirituales, materiales, del alma, todas son todas. Suplirá todas tus necesidades conforme sus riquezas en gloria. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, tenemos tiempo para trabajo, tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para ir al gimnasio, tiempo para hacer deporte, tiempo para recreación, tiempo para diversión, tiempo, hermano, para todo. Pero no es posible que tú y yo no tengamos tiempo para buscar a Dios. Creo que las cosas, si estamos así, nuestra vida no está ordenada y no tiene prioridades. Tu prioridad y mi prioridad es buscar a Dios. Esa es tu prioridad y esa es mi prioridad. Buscar a Dios. Busquemos a Dios. Primeramente, buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos
capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Óigalo bien, galardonador de los que le buscan. Es galardonador. O sea que Él te va a dar galardones si le buscas. Mira qué hermoso. Galardonador de los que le buscan. El amar a Dios, hermano, te hace próspero. ¿Sí? Acompáñame al Salmo capítulo 122. El amar a Dios te hace próspero. Bendito sea su nombre. Dice la palabra, Salmo capítulo 122, versículo 6. Dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén. Usted y yo tenemos que orar por Israel, porque Israel es la nación de Dios. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sean prosperados los que te aman. Qué hermoso es que tú y yo seamos prosperados porque le amamos a Él. Y por eso, hermano, hay dos mandamientos. Hay dos mandamientos que el Señor Jesucristo dio. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 613 ordenanzas que había en Israel, Dios, hermano, le da a Moisés 10 mandamientos. Y resume las 613 ordenanzas en 10 mandamientos. Pero usted sabe que dice la palabra cambio de sacerdocio, cambio de ley. Cuando vino Jesucristo, el sacerdocio eterno, según Melquisedec, sacerdocio que no tiene principio y fin. Dice la palabra que Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. Y entonces la ley la resume en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice la palabra? Sean prosperados los que te aman. Entonces hay 4 niveles de amor. Amarás al Señor con todo tu corazón, número 1, con toda tu mente, número 2, con toda tu alma, número 3, y con todas tus fuerzas, número 4. 4 niveles de amor. Amarás a Dios con mente, con alma, con fuerzas y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo, el segundo mandamiento. Y el Salmo 122, 6 dice, sean prosperados los que te aman. Tú vas a ser prosperado, tu alma va a ser próspera si amas a Dios. Y entonces, pastor, ¿cuál es el indicador? ¿Cuál es la medida si yo realmente estoy amando al Señor? El Señor Jesucristo lo dijo, si me amas, mis guardamientos guardaráis, mi palabra guardaráis. Si usted y yo amamos a Dios, vamos a guardar la palabra. Y si guardamos la palabra en nuestro corazón, la vamos a poner en práctica, porque no vamos a ser oidores olvidadizos. Qué hermoso, hermanos amados, es el amar al Señor, porque el amar al Señor nos hace prósperos. Óigalo bien, nos hace prósperos. Y por último, para terminar, hermano, ¿cómo tener un alma próspera? Proverbios capítulo 28, Proverbios capítulo 28, versículo 25. Proverbios capítulo 28, versículo 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Mira qué hermoso. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Pero es que perdí el trabajo. Es que el doctor me dio este diagnóstico. Es que, pastor, tengo que pagar la renta.
Es que esta situación no lo tenía contemplado y se me salió de las manos. Confía en Jehová, confía en Jehová, reposa en Jehová, espera en Jehová y Él hará. Confía en Jehová, deleítate en Jehová, ama a Jehová, ama su palabra, guarda su palabra y entonces tendrás un alma próspera. Leo nuevamente, mas el que confía en Jehová prosperará. ¿Estás confiando en el Señor? ¿Estás colocando tus planes delante del Señor? ¿Estás confiando en el Señor en este 2021? Las noticias pueden decir todo lo contrario, pero tú debes de confiar en el Señor, porque los que confían en el Señor, los que confían en el Señor, son como el monte de Sión, que permanece para siempre. Los que confían en el Señor son como en el monte de Sión, que permanece para siempre. Entonces, para tener un alma próspera, tengo que aprender a confiar en el Señor. Para tener un alma próspera, tengo que aprender a amar al Señor. Para tener un alma próspera, tengo que buscar a Jehová, buscar su presencia, buscar su presencia. Para tener un alma próspera, tengo que deleitarme en el Señor. Para tener un alma próspera, tengo que ser generoso en dar, tengo que ser liberal en dar. Para tener un alma próspera, tengo que practicar la palabra. Y para tener un alma próspera, tengo que confesar mi pecado. Para tener un alma próspera, tengo que deleitarme en el Señor. Confiar en el Señor, amar al Señor, ¿sí? Deleitarme en el Señor, buscar al Señor. Tener un alma generosa, practicar la palabra y confesar mi pecado. Entonces tendré un alma próspera. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vas a tener un alma próspera, no vas a ser escaso de tu alma. Y hermano, la prosperidad espiritual de Dios se va a ver en tu vida y las bendiciones materiales te van a alcanzar porque estás buscando la presencia, te estás deleitando, estás amando, estás confesando tu pecado, tienes un alma generosa, tu alma va a ser próspera. Termino con este versículo. Así como eres prosperado en todo y que tengas salud, como prospera tu alma. Pueblo de Dios, que tu alma sea prosperado. El anhelo de mi corazón, con todo mi corazón te lo digo, que tu alma sea prosperada. Tener ovejas, tener líderes con almas prosperadas, con almas bendecidas por la presencia del Señor, por la prosperidad de Dios. Entonces lo material vendrá por añadidura. Quiero ministrar esta palabra esta noche en tu vida. Así que permíteme hacer una oración por tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición, porque nos das la oportunidad hermosa de compartir la palabra, exponer tu palabra, Señor, esta hermosa noche. Gracias, Señor, porque tú quieres que nuestra alma sea prosperada. Señor amado, bendice a tu pueblo, bendice a todos aquellos que nos están viendo, que van a ver este programa, esta transmisión, Señor, que su alma sea prosperada. Señor, arranca del alma tristeza, dolor, miedo, angustia, frustración, desesperación. Arranca de nuestra alma todo luto. Arranca de nuestra alma, Señor, toda prisión, toda cadena, todo lazo. Arranca de nuestra alma, Señor, toda angustia. Y Padre, esta noche recibimos tu palabra y a través de tu palabra hemos aprendido a tener un alma próspera cuando te buscamos, cuando te amamos, cuando nos deleitamos en tu palabra, cuando confiamos en ti, cuando confesamos nuestros pecados, Señor, cuando practicamos tu palabra, Señor, y cuando tenemos un alma generosa, nuestra alma será próspera.
Señor amado, bendice a tu pueblo y a todos los que nos oyen y nos ven por este medio, Señor, en el nombre de Jesús. Y que seamos un pueblo, que seamos, Padre, un pueblo con un alma próspera, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Padre bendito, por tu palabra esta noche. Bendice, Señor, a tu pueblo y cada necesidad la ponemos en tus manos. Hay necesidades, hay peticiones de sanidad. Oro esta noche juntamente con mis hermanos por todos aquellos que están con quebrantos de salud, por todos aquellos, Señor, que ha venido enfermedad a sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por todas las familias que tú conoces, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos hermanos y amigos que están con quebrantos de salud, tu mano poderosa a favor de sus vidas, en sus pulmones, en sus bronquios, en su sistema respiratorio, en el nombre de Jesús. Pon tu mano de sanidad, Señor, por cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre eterno. Amén y amén. Bendiciones, pueblo del Señor. No te pierdas la transmisión en vivo este domingo a partir de las 10 en punto de la mañana. Va a ser una bendición el poder conectarnos ante la presencia del Señor y el poder recibir el consejo de la palabra bendita. Bendiciones. Dios te bendiga esta noche. Aleluya.